buenas noches. Hoy vamos a comenzar debatiendo un tema que es común para todas las democracias liberales y que es este tema del paso de funcionarios públicos al sector privado y del sector privado al sector público, lo que se ha llamado en algunos países como la puerta giratoria y los probables conflictos de interés que esto genera. El tema, desde luego, viene a colación por lo ocurrido esta semana, por la denuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador de 9 exfuncionarios de gobiernos anteriores, de Salinas, Zedillo, Fox y Calderón, de pasar del gobierno a la iniciativa privada, terminando sus gestiones y los posibles conflictos de interés que esto hubiera generado. Más allá del tema moral, hay un tema real de que, como digo, enfrentan todas las democracias de cómo tratar de parar este tema de los conflictos de interés. Y para debatir este tema me acompañan, como todos los jueves, Viridiana Ríos. Viridiana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leo? Un gusto. Max Kaiser, fundador del Centro para la Integridad y Ética en los Negocios. Muy importante la presencia de Max, por eso lo invitamos. Gracias, aquí. Leo. Gracias por venir. Y como todos los jueves, Sabino Bastidas. Es un placer, Leo. Sabino, ¿cómo estás? Bienvenida. Voy a pedirle a Viridiana que empiece porque como no había venido varias semanas, pues ya sé, los extraño. Anda dando clases, ¿cómo dijo López Obrador? Que los que se iban a universidades extranjeras nada más pervertían a los estudiantes. Sí, ¿Andas pervirtiendo? Más o menos. ¿Sí? Me siento muy privilegiada, muy feliz. Bueno, es un privilegio tener en esta mesa, es la hora de opinar, a una profesora nada menos que de Harvard, ¿eh? ¿Estás dando clases? Muchas gracias. ¿Es Robert Putnam sigue en Harvard? Sí, sigue Robert Putnam. Que, por cierto, hablando de un crítico de todo esto, de lo que está pasando, es un gran politólogo que ha demostrado cómo la democracia liberal pues ha tenido muchos problemas en Estados Unidos. Sí, ¿no? Y está también Steve Levitsky con su libro de Esto es la razón por la cual las democracias mueren. Claro. Que de hecho platiqué con él sobre López Obrador, luego les cuento lo que me dijo. No, pues nos tienes que platicar, pero bueno. Pero no les va a gustar, pero luego les cuento. ¿No me va a gustar a mí o no les va a gustar a ti? No te va a gustar. Bueno, a ver, bien. Pero miren, yo creo que el tema es muy fácil, viene a colación porque López Obrador en una de las mañaneras dijo, bueno, tenemos que prohibir al menos 10 años la transición, el chapulinaje privado, es decir, el que los funcionarios públicos trabajen en el sector privado. Y bueno, ante esto me parece que es muy fácil la posición que a mí me gustaría tomar, y es, yo quiero repetirle a Morena, a AMLO, a su equipo, que entiendo de dónde viene esto, entiendo de dónde viene la idea que quieren evitar, pero tienen que empezar a pensar en un bisturí en vez de en un machete. Creo que constantemente nos han demostrado que están implementando ideas que en lo fundamental son buenas, pero que terminan siendo implementadas de manera demasiado burda. Creo que cuando le dices al gobierno morenista que utilice un bisturí, siente que lo que le estás diciendo es que haga un cambio mínimo, marginal, mediocre. No, deja eso, mediocre, chiquitito ahí, que no le duele a nadie. Bueno, eso no es lo que yo estoy diciendo. Yo creo que lo que tenemos que hacer es empoderar al gobierno actual para que haga un cambio grande en donde pueda operar y extirpar esta gangrena que existe en ciertas partes del sector público, pero sin que pierda una pierna. Claro. ¿No? Sin que el paciente se le vaya sin pierna. ¿10 años te parece este periodo de veda, digamos, de un funcionario público? Bueno, yo no sé si me parece a mí o si legalmente, de hecho, yo creo que viola la Constitución, viola el principio del derecho del trabajo. Bueno, podría cambiar la Constitución. Y a la vida digna. No, pero hay tratados internacionales. Hoy es un año, ¿no? O 2 en el caso de energético. Hoy depende del nivel de puesto que tengas. Internacionalmente existen estas vedas a la transición del sector público al sector privado, pero las existen solamente en ciertas profesiones, solamente sobre ciertos tiempos, y hay una razón por la cual existen, que es que sí es cierto que cuando trabajas en el sector público adquieres ciertos secretos públicos que no debes transferir a la iniciativa privada en sectores como finanzas, etcétera. Entonces, me parece muy loable el que se ponga esta idea sobre la mesa, el que se tiene que limitar el chapulinaje privado, como se le ha llamado. Pero me parece que tal cual se está planteando, imagínate, pues va a impedir que una secretaria, que un chofer, que un subdirector de área tengan un trabajo, lo cual pues va simplemente limitar la capacidad para atraer talento, porque... Ahora, yo quiero recomendarles a todos, si no han visto la película Vice, que es
del vicepresidente Cheney, donde retrata precisamente este tema de la puerta giratoria, ¿no? Cheney yendo del sector público al sector privado, del privado al público, y pues con los grandes conflictos de interés, Max, que esto implica, ¿no? Trabajando en Halliburton y luego siendo un factor importante para irse a la guerra en Irak, donde Halliburton es uno de los grandes beneficiados de esa guerra. Hijo, por eso decía que todos los países tienen ese problema, ¿eh? Sin duda, y en especial los países ricos, es decir, porque los grandes intereses ahí son mucho más grandes que en los países en vías de desarrollo. Entonces, este es un gran tema en los foros de corrupción en todo el mundo, ¿no? Es el gran tema. Pero como dijo Viridiana, este tema en los foros internacionales nunca se trata en términos de hachas y prohibiciones y limitaciones, sino en términos de regulación. Ok, a ver. Y es muy interesante, hay que explicarle a tu público por qué se llaman puertas giratorias. ¿Cuáles son las 3 cosas que quieres evitar? Quieres evitar primero la entrada de servidores públicos que vienen de una empresa y que llegan al sector público para beneficiar a la empresa de donde vienen. Correcto. Luego, el servidor público que está adentro y que quiere beneficiar a una empresa que está afuera para que luego le pueda pedir chamba a esa empresa. Correcto. Y luego el servidor público, el tercero, que sale al sector privado y desde el sector privado usa información o documentación privilegiada que solo pudo obtener en caso de servidor público. Digamos, esa es la puerta giratoria. Esa es la puerta giratoria. Esas son las 3 cosas que nos deberían de preocupar, ¿no? Claro. Ahora, a mí me preocupa mucho esta manera de plantear las cosas porque creo que hay una estrategia detrás. A ver, lo que hemos visto en las mañaneras es una cosa que me parece muy peligrosa. Primero es el ataque a las licitaciones públicas y a los procesos y a las empresas que tienen contratos con argumentos éticos y morales. Después, el señalamiento a personas concretas, ¿no? De hay algo ahí que es sospechoso. Luego, la no presentación con un argumento moral más que legal, ¿eh? Con un argumento moral y con una alusión a la ética, ¿no? Y no a temas concretos, sin presentar pruebas, 3, para después poder decir, por lo tanto, se vale hacer adjudicaciones directas, se vale escoger, se vale el hacha, se vale cortar. Es decir, a mí lo que me preocupa de esta idea es que hay como muchas cosas detrás que se están involucrando en el señalamiento a personas, a empresas, a procedimientos y demeritando lo que puede resolverse, como dice Viviana, con bisturí, con buena regulación, con procesos claros. ¿Hay mejores prácticas? Rápido, antes de pasar. Sí, hay mejores prácticas. Ahorita nos platicas, ¿no? De las mejores prácticas. Por supuesto. Sabino. Mira, en primer lugar, yo creo que hay un contexto político de Andrés Manuel López Obrador en esta decisión. Yo Sin duda. Lo veo haciendo... Yo lo interpreto como mini quinazos mediáticos, en donde todos los días nos da un pequeño quinazo, pero no qué buena definición. No, pero nadie acaba en la cárcel. Nadie acaba, o sea, son mediáticos. Son mediáticos. Son mini quinazos que ponen a raya a los consejos de administración, que ponen a raya a las empresas, que ponen en crisis a los actores, que obliga a desplegados, que obliga a respuestas y contestaciones. Con un afán, creo que el presidente se está tratando de construir una red de poder político. Él sabe, lo hemos dicho aquí mucho, la presidencia de la República no significa poder político per se. Él sabe que necesita otros instrumentos de legitimidad y de fuerza y lo está haciendo con un altísimo costo reputacional para las personas, con un alto costo para las empresas, con una gran inhibición para las inversiones, con costos paralelos que evidentemente en el mediano y largo plazo van a tener consecuencias. Yo creo que los miniquinazos mediáticos tienen que transitar a decisiones prácticas que lleven a la fiscalía, a la procuraduría, a sentencias, a sanciones. Lo que Andrés Manuel López Obrador tiene que entender es que el castigo es una virtud también del sistema público. En la medida en que tú no tengas un castigo a quien ha hecho mal las cosas en el sistema, en la medida en que la gente no tenga ejemplos de qué es lo que se hace mal y lo que se hace bien. Y lo más riesgoso es que está transitando de un sistema informal a otro sistema informal. Eso. Un sistema informal, metalegal, de regulación, que tiene muchos problemas, y lo que sí hay que decir es que tiene razón Andrés Manuel López Obrador en un punto. Y yo creo que hay que retomar el diagnóstico.
Sí hay un problema de conflicto entre el poder privado y el poder público en México muy por encima de otras realidades. Estamos en el índice de capitalismo de cuates del Economist. Somos de los países con peores niveles de capitalismo con el de cuates. 138, el lugar 138 que aparecemos en Transparencia. Sí. Nada más hay que ver el vecindario. Cuando decimos 138 en Transparencia nos parece que estamos allá, pero el vecindario en el que estamos con Papúa, estamos con Guinea, estamos con Rusia e Irán. Somos de los peores países de América Latina. Tenemos al lado a Nigeria y tenemos ahí al lado... pero eso es corrupción. Eso es el sistema. Yo creo que más bien lo de las puertas giratorias tiene que ver con el capitalismo de cuates. Es que es parte de la corrupción del sistema. Yo creo que lo que hay que revisar es... Andrés Manuel tiene un punto en el hecho de necesitar separar poder económico de poder público, de rescatar el interés público frente al interés privado, sin demonizar la generación de riqueza. Totalmente de acuerdo, y ahí regreso con Max, que nos digas cuáles son las mejores prácticas para evitar lo de la puerta giratoria. Mira, en el mundo se tiene muy claro que hay 3 sectores que son de alto riesgo: el energético, el de telecomunicaciones y el de finanzas. Fíjate. Por 3 motivos muy importantes. Primero, por la cantidad de recursos que están involucrados en estos 3 sectores. El segundo, porque en estos 3 sectores se necesita gente con altas capacidades, alta experiencia, muchos estudios, mucha técnica. Y tercero, porque se trata de sectores en donde se puede cambiar con una política grandes intereses, regiones, proyectos muy importantes. Pueden ser grandes fortunas. Exactamente. Entonces, por eso son de alto riesgo. Ahora, el tema es cómo se ha regulado en el mundo, cómo lo han regulado. Lo que tratan de hacer es poner tipos legales, tipos administrativos y penales para que sean los casos concretos los que se vayan sancionando poco a poco y se vayan generando criterios. Es muy mala idea, como dice Viridiana, la regulación genérica, la prohibición genérica, el limitar a todo mundo. ¿Por qué? Porque cada uno de estos 3 sectores, a pesar de que son focos, tienen cosas diferentes, tienen funcionalidades diferentes. En uno, por ejemplo, del energético, lo que no quieres es que un servidor público salga y se lleve al sector privado todo el conocimiento que tiene de los nuevos proyectos que se vienen. Claro, ¿no? claro. En el sector financiero es al revés. Lo que no quieres es a personas que vienen del mundo privado, como pasó en Estados Unidos, que llevó a la crisis del 2008-2009, personas del sector privado que llegan al sector público, manipulan la regulación para luego favorecer a las empresas de las que vienen. Entonces son sectores donde hay necesidades diferentes de regulación y por lo tanto no sirve hacer regulaciones genéricas, sino más bien hacer tipos de prohibición que establezcan cosas que no puedes hacer de entrada, no puedes hacer adentro y no puedes hacer de salida, y que haya autoridades eficaces que detecten cuando uno de los servidores públicos que sale hace algo malo o uno de los privados que entra al servicio público hace algo que no debería de hacer, y se vayan generando criterios que van evolucionando. Eso es lo que supongo tú dices con bisturí. Y el bisturí, y lo que dice aquí Max, es tampoco tenemos que inventar el bisturí. O sea, esto está, hay convenciones internacionales al respecto. Que además más allá de en México eso, hay mucho material, los FCPA, los despachos que tienen, hay mucho expertise en México. Además. Exacto. Más allá de eso, Leo, creo que dentro del grupo de Morena hay un ala moderada que sabe esto. Sí. Lo que está diciendo Max, que por cierto es mi coautor en nuestro libro, se los voy a pasar por Twitter. Pero lo que está diciendo Max es algo que es del conocimiento público. Las voces más inteligentes y más moderadas dentro de Morena lo conocen, pero no está siendo tomado en cuenta por quien está tomando las decisiones fácticas, por López Obrador. Entonces, más bien a mí me parece que este es un momento fundamental para hacer un llamado. Y un llamado de auxilio, de rescate a estas voces moderadas que están dentro de Morena para que ejercen verdaderamente un liderazgo, Leo. Porque de su liderazgo depende que el régimen transite hacia una izquierda progresista en vez de hacia una izquierda tradicionalista, dogmática, en donde estén todo el tiempo. Pero te van a criticar, Viridiana, te van a decir que tú eres una tecnócrata moderada, no entiendes que esto es un verdadero cambio. Sí hay un discurso también profundamente antielitista, lo cual significa antiexpertos, antitécnica, en fin, ¿no? Pues mira, lo que pasa es que con razón. Sí, o sea, bueno, claro. Si tú me dices, oye, Viridiana, pues de Harvard ha salido Lozoya, Salinas, pues claro. O sea, Harvard tiene que hacer un mea culpa y explicar la razón por la cual esto está sucediendo y le está dando poder a gente de esta naturaleza. Por eso hay que ir a Colombia. Entonces, no, también, ahorita te hago la lista de Colombia. London también, ¿no? Ahorita te hago la lista de Colombia, pero a lo que voy, sí, ¿no? O sea, no, salen muy mal también. Leo Zuckerman salió muy bien. Leo, por ejemplo.
Pero fíjate que me da mucha risa porque cuando le dices a las voces moderadas dentro de Morena esto, les dices, oye, empodérate, que AMLO te escuche, habla, ¿no? Ellos pues te hablan de la dificultad de hacerse escuchar, del ala ultra, de las voces más difíciles adentro del movimiento. Pues mira, si no pueden las voces moderadas con Morena, que renuncien. Los moderados en las revoluciones son irrelevantes. No, discúlpame, ese es el problema de la moderación. Pero esta no es una revolución, esta es una democracia liberal. Precisamente y si por no eso. Pueden, a ver, que termine. Déjame terminar. Si no pueden, que renuncien. Mira, le harían un favor al país. Si dejaran en evidencia y dejaran de simular que están favoreciendo a un régimen que no está tomándolos en cuenta. O sea, mira, Morena, los movimientos de izquierda de este país tienen gente muy inteligente, muy pensante. El hecho de que estas voces no se estén escuchando nos habla de un problema en la forma y la toma de decisiones del grupo en el poder. Para mí la clave, como en todos los otros temas que hemos abordado, es el tema de institucionalidad. Y la pregunta es cómo logramos que la izquierda entienda que se carga todo el proyecto de izquierda si no se institucionaliza. Y si esto no lo convierte en leyes, y si esto no lo convierte en políticas públicas, y si no empieza la izquierda en México a ser seria y a presentar las cosas de otra manera. Y para eso es la democracia. Yo entiendo perfectamente el momento en el que se encuentra el debate, y el debate está polarizado. Y en las polarizaciones, la moderación, el centro, es poco escuchada. Yo no le pediría de ninguna manera a los moderados del grupo, si no les hacen caso, renuncie, porque eso restaría capital humano y talento dentro del movimiento. Yo lo que creo es que sí hay que tratar de convencer al personaje principal de esta película que su propio proyecto se puede caer si no lo convierte en sanciones concretas, que toda esta desinstitucionalización de facto que generaron 3 sexenios, porque sí hay un problema de creernos instituciones que o estaban capturadas o no regulaban o no servían. Cuando me hablan de Estado de Derecho desde las derechas y me dicen, es que el Estado de Derecho lo están vulnerando. ¿El Estado de Derecho de cuál Estado de Derecho? Este Estado de Derecho en el que se hacían las grandes fortunas, en donde no necesitas 10 años de regulación. Pero fíjate, porque de facto, Sabino. Nada redondo, de facto las personas que ocupan un cargo público pues, trabajan para las empresas aunque no las contraten, y las contrata una subsidiaria. O sea, incluso estas buenas ideas de los FCPAs con el modelo actual ilegal es irrelevante. Necesitamos tribunales, necesitamos sanción, necesitamos acabar con la impunidad. Entonces, la gran apuesta para López Obrador, el chip que tenemos que tratar de influir, recomendar, acercar, es que efectivamente cambie esta visión personalista, que es propia de otra época, a respetar una democracia. Y hay una línea roja. Pero estás pidiéndole peras al horno. No, yo creo que no. Ese es el estilo personal de gobernar de Andrés Manuel, y va a seguir siendo. Ante una coyuntura. Sí. Y la coyuntura va a tener que cambiar por esta necesidad. Mira, por ejemplo, yo creo que en este tema, ahora que hay una andanada en contra de los organismos autónomos del Estado, pues yo creo que hay diferencias entre los organismos autónomos del Estado. Y yo creo que, por ejemplo, para la agenda política de López Obrador, sería muy bueno fortalecer la Comisión de Competencia Económica. ¿No? Y si me apuras todas. O sea, si me apuras todas. Pero si tuvieras que escoger una, sí, claro. ¿no? Exacto, la COFESE, porque esa es la que combate los monopolios. Y que le entiendan a que existe eso, ¿no? Exacto. Claro. O sea, si vamos en contra del capitalismo de cuates, pues generemos una institución que efectivamente sea la reguladora de esos monopolios. Yo creo que aquí estamos coincidentes. Sí. Vayas a Columbia o a la UNAM o al Poli o a la Universidad de la Ciudad de México, que los monopolios son pésimos para la economía, ¿o no? Mira, el blitz mediático es muy eficaz para mantenerte en los medios 24/7, ¿no? Es decir, es una sorpresa diaria. Y entonces tienes 24 horas para reaccionar, nadie puede profundizar en nada, no hay pruebas y por lo tanto no hay seguimiento, ¿no? Y luego cambian el tema. Pero se destruyen instituciones con golpes mediáticos, ¿no? Y el problema es, ¿y luego quién las reconstruye? ¿Y luego quién genera los criterios? Lo que han hecho en otros países del mundo para regular este tema es justo el ir atendiendo caso por caso, como dice Sabino, a través de las instituciones, para generar criterios objetivos y concretos, para saber cómo atiendo el caso del servidor público que hace esto y se va a tal lugar. ¿Pero eso lo hace el Poder Judicial? Eso lo hacen, no, lo hacen una combinación de instituciones, autoridades administrativas, autoridades judiciales, autoridades penales, digamos, hay combinaciones que van generando criterios
que te permiten ir entendiendo los diferentes tipos que se pueden ir generando. No es solo... Y hay sanciones. Y hay sanciones, pero lo más importante, después hay rediseño de instituciones para generar prevención. Es decir, si vas caso por caso, tienes la capacidad... Pero no solo ¿cómo es un proceso de prueba-error? Sí, eso es lo que nos está diciendo. Lo que pasa es que no hay de otra manera. Hay un Las tema de sanción económica, que es muy importante. Sí. La mayor parte de los modelos exitosos son de sanción económica, no tanto es de persecución de personas, porque se entiende la lógica de las corporaciones. Y esto, por ejemplo, hay que decirle a López Obrador, quitarle 10 años a un servidor público de que no trabaje en una empresa, no resuelve absolutamente nada del modelo. O sea, esos 10 años que le está citando es una mala práctica en términos de protección del Estado o protección de las empresas. Las medidas son mucho más sofisticadas. Hay niveles de información, hay niveles de trabajo, hay funcionarios que no tienen por qué tener una veda de 10 años, como hay empresarios que no tienen por qué tener una veda ni de un año, no pasa nada. En la era de la información, los mecanismos de transparencia, los mecanismos con los cuales se está trabajando, y hay que meterse a los FCPAs. El FCPA, nada más para dar un... ¿Qué es eso? Es la Federal Corrupt Practices Act, que es la norma de corrupción de los Estados Unidos que aplica a las empresas en México. Cada año te están actualizando porque cada año se está modificando, porque hay tecnologías de la información, porque el uso de una computadora hackeable es un riesgo para las empresas, porque las tecnologías se van sofisticando. Entonces tú, para entrarle al tema de corrupción dentro de una corporación, cada año tienes que ir modificando ese casuismo que además, insisto, casi siempre tiene consecuencias económicas para los corporativos. Y me quedan 2 minutos, es un tema fascinante. Estados Unidos no es el estándar. Y la razón por la cual no lo es, pero creo que es muy relevante decirlo para el caso de México, es porque la forma de legislar en materia anticorrupción está capturada por intereses internos. Y creo que eso... ¿Cuál es la mejor práctica, dirías tú? ¿Los europeos? No, mira, yo creo que no hemos dado al clavo aún. Los académicos, en el conflicto de interés, digamos. En cómo resolver el conflicto de interés de forma permanente. Y esa es la razón por la cual las democracias liberales han transitado hacia regímenes en donde se tienen grupos de interés influyendo en la toma de decisiones. Sí, cada vez más. Cada vez más. Por eso aumentó la desigualdad. Por eso estamos viendo el surgimiento de gobiernos populistas. O sea, me parece que esto es algo que tenemos que pensar. Pero lo dejo sobre la mesa porque esta idea, este tabú que tenemos de no criticar a los expertos, de no criticar la autonomía, me parece que debemos también cuestionarlo. No, totalmente, estoy de acuerdo. Hay intereses a veces entrenchados en la toma de decisiones, incluso dentro de organismos que deberían ser autónomos y que resultan de facto no serlo, o que lo son de los actores políticos más no de los actores económicos. Arreglas eso, ¿no? No, a eso voy, pero... No les das, no los con machetazos exacto, los pero quitas. en un debate en donde un ala dice no, los autónomos son la purificación encarnada. Y el otro que dice no son el diablo, pues no, tenemos que ir a un punto medio mucho más inteligente. Déjenme, porque me quedan 1 minuto y medio y el tema de la moral en esto es un tema muy incómodo esto, porque yo digo que en una república democrática y liberal la moral es la ley y la ley es la moral, y meterse en el terreno pantanoso de la moral que le encanta al presidente es creo que muy pantanoso, por repetirlo. Pero también es cierto, Viridiana, por ejemplo, el Congreso de Estados Unidos tiene una oficina ética, ¿no? Donde pues se hacen consultas y se dice, bueno, pues a lo mejor lo que usted está haciendo, representante o senador, es ético. Perdón, es legal, pero no es ético bajo estos estándares. ¿Cómo ves esto? Pues mira, esta oficina es conocida por ser muy ineficaz porque hay grandes grupos de interés que han tomado la arena electoral en Estados Unidos por medio del financiamiento. Entonces me parece que si tenemos que trazar la línea de dónde empieza este conflicto, no empieza en el diseño institucional de las autónomas, no empieza empieza en las elecciones y en cómo se fondean las elecciones. Aquí lo ha dicho mucho Luis de la Calle, pero oficinas de yo creo que hay que tomar éticas, moral, el tema de la moralidad, yo creo que da para otra mesa. ¿No? Pero... La moral no, pero la ética sí. Es decir, yo creo que la ética es algo que tenemos que retomar en el servicio público y en el servicio privado, digamos, en el mundo privado. Tenemos que retomar la idea de que la ética importa, la ética vale, los servidores públicos tienen que ser éticos, pero hay que recordarle también al nuevo gobierno que la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que era la Ley 3 de 3, tiene un nuevo artículo que establece las 10 directrices de comportamiento de los servidores públicos. Y ahí vienen todos estos temas. Ahí están, nadie los ha querido retomar. Y como bien dices tú,
Esa es la moral convertida en ley y ahí está la ética del servicio público. ¿En cuál está? ¿En qué ley? Es la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Ya está vigente. Desde hace más de un año está vigente. Sí. Y es uno de estos temas que habría que retomar porque no hace falta inventar morales, inventar códigos de... ¿Ya está? Ya está legislado y eso podría estar pegado... Por ejemplo, ¿qué dice? Dime. Entre otras cosas, el que el servidor público debe favorecer el interés público sobre sus intereses privados. Ahí está, así, en ese... Un último comentario, 30 segundos. Yo creo que la corrupción no es un tema cultural, pero es un tema sistémico. Sí. Y lo que tiene que entender Andrés Manuel López Obrador, si de veras quiere trabajar, es que tenemos que desaprender el modelo de corrupción en el que mucha gente obtiene la riqueza. Y los incentivos están alineados para hacer riqueza a través de la corrupción, desde el ambulante, el informal, hasta el gran corporativo. Entonces no podemos nosotros enfocarnos en el gran corporativo si no pensamos en el rule of law. Y el Estado de Derecho es el foco de los próximos 5 o 10 años para que este país y esta democracia sobrevivan, Leo. Buenísimo debate. Gracias, Leo. Viridiana, ¿cuándo regresas? Entonces? Regreso en un par de semanas. En un par de semanas aquí tendremos a Viridiana. Gracias a Viridiana. Gracias a Sabino y gracias a Max. Gracias, Leo. Por haber venido. Vamos a una breve pausa. Y un saludo a Luis. Saludo a Luis, que no pudo venir hoy. Extrañamos. Pero vamos a una breve pausa y regresa Luis Miguel González para hablar de la desaceleración de la economía mexicana.